Ahí voy, Oti. Espera un poquito. 1939.
Señor por la alabanza, hermano, amén. Y qué maravilloso poder alabarle, glorificar el nombre del Señor, poder estar en su presencia, hermanos amados. Invita a ponerse de pie, hermano, vamos a hablar al Señor por las peticiones. Oramos al Señor por los hermanos que no han podido venir, el Señor conoce. Señor les bendiga, los ayude a que ellos puedan llegar en esta mañana, hermanos amados. Vamos a hablar al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por la misericordia, Señor, que tú muestras para con nosotros cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando en este día, fortaleciéndonos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Ayuda a aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, Señor, por diversas situaciones. Tú le estés dando la victoria, Señor, por medio de la vida que ellos han recibido, por medio de tu palabra y tu poder, Señor. Señor, para que ellos puedan sentirse, Señor, como dice tu palabra, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, bendice, Señor, nuestra iglesia local, Señor. Que tú puedas, Señor, añadir las almas por medio de la predicación, Señor. Tal vez a través de los programas de radio también hay almas que van siendo despertadas, Señor, a esta gracia. Hermanos que están quedados en el camino, Señor, son despertados su espíritu. Amén. Nuevamente, Señor, a la comunión contigo. Tú puedas, Señor, ayudarlos para que ellos puedan llegar, Señor, a este lugar. Amén. Y ser uno con nosotros en esta edificación, Señor, en la cual tú, Señor, nos has hecho partícipes, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, por nuestras vidas en esta hora y por la llenura de tu Espíritu Santo. Amén. Señor, que tú nos llenes con tu poder, Señor, para poder proclamar tu palabra, no solamente con excelencia de palabra, como decía el apóstol Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Amén. Señor, llénalo con tu Espíritu Santo y con tu gracia, Señor, en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. ¿Podemos tomar asiento? Alabado sea su nombre. Vamos a alabar al Señor con una alabanza más y después vamos a ir a las oportunidades. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, aleluya, bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Aleluya.
Gracias le damos al Señor por su gracia y por su amor. Y porque Él es nuestro Señor. No, Él es el que reina sobre nuestra vida. ¿Y eso desde cuándo? Desde que nosotros le entregamos toda nuestra vida al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en libertad. Recuérdense que como el tiempo es corto, tenemos oportunidad para 3 hermanos. Así que pueda pasar y pueda compartir, conforme el Señor le ha dado para que edifique a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Señor, ¿no? por este día, por esta mañana, ¿no? Amén. Gloria a Primer Dios. día de la semana, dice, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Al Señor porque hemos podido llegar a este lugar, hermano. Amén. Para poder glorificar, para poder alabar al Señor, ¿no? Y qué maravilloso es poder ver, hermano, y creer, ¿no? En lo que la palabra dice que Él resucitó, hermano, ¿no? Amén. Y Él vive ahora para siempre, hermano. Él venció la muerte y eso es verdaderamente un gozo, una alegría que tiene que haber en cada uno de sus hijos, ¿no? Amén. También dar gracias siempre al Señor por un día más de vida, por estar acá con mi familia también. Amén. Y bueno, agradecido por todos los hermanos, ¿no? Y en esta mañana dar gracias también al Señor, ¿no? Por lo que Él va haciendo en nuestras vidas, hermano, ¿no? Amén. Sabemos que hay una transformación en cada uno de nosotros, hermanos. Tiene que haber, ¿no? Por medio del Espíritu Santo y de su palabra, ¿no? Amén. Que es lo que verdaderamente va transformando, porque eso es el Evangelio, hermano. Dice que el Evangelio es poder, es potencia, ¿no? Entonces, el Evangelio en sí transforma la vida, Gracias, hermano. Señor. Gloria le doy al Señor en esta mañana. Dar gracias también por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice ahí en Efesios que somos salvos por gracia, ¿no, hermano? Amén. Y nosotros, dice que el Espíritu hemos recibido por medio de la fe, por oír la palabra, ¿no? El oír la palabra produjo fe en nosotros, entonces hemos recibido lo que es la gracia, el don de Dios, que es la salvación, es a Jesucristo, ¿no? En nuestro corazón. Eso es lo que hemos recibido, hermano, ese regalo precioso que muchos desprecian ese regalo, ¿no? Pero qué maravilloso es poder nosotros que la palabra pueda producir fe y que nosotros creamos en eso. Y eso es lo que hemos hecho nosotros ahora como hijos, ¿no? Ahora nosotros podemos decir que somos hijos gracias al Espíritu que mora en nosotros, ¿no? Que nos da testimonio que verdaderamente somos hijos y por el cual nosotros dice clamamos a Padre, ¿no, hermano? Eso es precioso, hermano, para nosotros. Gozarnos y poder decir que ahora tenemos una naturaleza que es espiritual, ¿no, hermano? Hemos nacido de nuevo, pero como se venía tocando en estos días, ¿no? Ver verdaderamente el alma, el corazón, ¿no, hermano? Y qué precioso es ver que la palabra en sí es la que escudriña nuestro corazón, hermano, ¿no? Lo más profundo, dice ahí en hebreo, ¿no? Y la palabra es viva y eficaz, dice, ¿no? Que traspasa, dice, ¿no, hermano? Y entonces vemos nosotros que nos hace ver lo que verdaderamente, y como anoche compartía, ¿no? Es la que suministra luz, es la que nos hace, la que nos alumbra el camino, es la palabra de Dios. ¿Por dónde nosotros andamos, hermano? ¿No? Entonces la palabra en sí es la que nos va guiando, hermano. Agradecido al Señor por todas estas cosas, porque realmente a nosotros como hijos, porque hay un crecimiento, hermano, ¿no? Primeramente somos niños y ese niño va a ir creciendo hasta que vamos a ir comiendo un alimento sólido para nosotros, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hace Dios, nos hace crecer, hermano, ¿no? Por Él, por su gracia, nosotros vamos creciendo y verdaderamente Él nos va perfeccionando, ¿no? Él es como dice Jeremías, Él es el alfarero, ¿no? De esa manera a nosotros nos va quebrantando, hermano, cuando a Él no le agrada cómo nosotros estamos, entonces Él nos va quebrantando a su manera, hermano, ¿no? Hasta que Él nos moldea a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor, hermano. Así que la palabra, hermano, está para que nosotros la creamos. Como dice ahí no me acuerdo si en 2 Corintios, cuando habla que lo que nosotros hemos creído, hablamos, ¿no? Hablamos nosotros de eso, entonces. ¿Qué es lo que verdaderamente creemos en la palabra?
la verdad, dice, santifícalo en tu verdad, que es tu palabra, dice ahí en Mateo o en Juan, si no me equivoco, hermanos, dice, no, santifícalo en tu verdad, que es tu palabra. Amén. De esa manera entonces vamos santificando nosotros nuestra alma. Y lo que hay en nuestro corazón verdaderamente es lo que habla, hermano, ¿no? Es lo que habla la abundancia de nuestro corazón, que nosotros verdaderamente nos podamos rendir en este tiempo, ¿no?, que vivimos. Y son últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, donde verdaderamente la apostasía, o también vemos el mundo como está, ¿no? Ya en tiempos de, como anoche hablábamos, ¿no?, de tiempos de Sodoma y Gomorra, hermano. Vemos nosotros a las personas o a la juventud, ya no hay esa vergüenza, ¿no? La inmoralidad más que todo, hermano. Y eso es lo que tenemos que ver, no tenemos que agradecer que nosotros tenemos por gracia, nosotros manifestamos o somos diferentes, ¿no?, a ellos. Y esa es nuestra identidad, hermano, que nosotros estamos en Cristo, ¿no? En Cristo, y en Cristo nosotros ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor, en nuestro Creador. Solamente de Él dependemos, hermano, y cuando dependemos de Él, nada va a ser de una manera, de un esfuerzo humano, ¿no? Sino vamos a depender siempre del Señor. Que el Señor pueda bendecir, hermano, que el Señor también pueda ayudar a nuestros hermanos que puedan llegar a este lugar, ¿no? Que lo que decía nuestro hermano Nicolás, por ejemplo, que nosotros lo que prediquemos verdaderamente pueda convencer el Espíritu de Dios, ¿no?, a las almas, también a los hermanos, que los hermanos puedan volver en sí, porque somos un rebaño, hermano. A pesar de las circunstancias que pueda haber en cada lugar, somos un rebaño, y un rebaño siempre está unido, ¿no? Siempre está siguiendo a un pastor, y ese pastor es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no, hermano? Eso es lo que enseña la palabra, y Él nos compara siempre como ovejas, ¿no? Y eso es lo que las ovejas siempre son en un rebaño, hermano, siempre están unidos. Así que doy gracias al Señor esta mañana, que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Juan. Amén. Amén. Estamos en libertad. Puede pasar y puede compartir. Gloria a Dios. Recuérdese que cuando usted comparte la palabra de Dios, está edificando la iglesia, está edificando a los hermanos. Y nosotros también somos edificados cuando hablamos la palabra. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Les saludo con la paz del Señor, hermanos y hermanos. Agradecido al Señor, ¿no?, por haber llegado. Agradecido al Señor por mi familia también, ¿no? Que podemos llegar también todos. Amén, gloria a Dios. Agradecido por todo eso, por las bendiciones, Gracias, por el Señor. cada día que el Señor nos da. Tiene su misericordia como para nosotros, ¿no? Para cada día, ¿no? Siempre renueva su misericordia en nosotros. Amén. Para Amén. cada día, para ponernos en cuenta con el Señor, amén. Amén. Agradecida al Señor por todo eso, hermanos, por los alimentos, por todo, porque Él tiene el control de todo, amén. Amén. Amén, hermanos. Y como Gracias, no, a Señor. veces uno dice, no, ¿será que un día va a cambiar todo esto? Dice, no, pero para mí que todo esto no va a cambiar, porque la venida del Señor se aproxima y dice como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como en el tiempo de Noé, va a ser, ¿no? Esas son las veces que va a venir. Todo se va a romper, ¿no? Pero nosotros estamos ahí esperando al Señor, que el Señor pueda llegar. Gloria a Dios. Y cada día nosotros vamos esperando, cada día nos dormimos, decimos, Señor, si hoy día no vienes, mañana vendrás. Cada día de nosotros nuestra Gracias, espera es Señor. eso, amén. Agradecida al Señor por todo eso, agradecida por mi hija también, ¿no? Por Melanie también, le agradezco al Señor, ya es 18 años, ya va a cumplir mi hija, ¿no? Gloria a Dios.
A veces no, me alegro mucho por ella, le digo, hija, te voy a ayudar en lo que pueda, pero siempre tratar de portarte bien, hija, le digo, ¿no? A veces ella dice, a veces hay una indiferencia, dice, no, aparte de sus amigas, a veces uno sufre, ¿no? Porque uno tiene que marcar la diferencia, ¿no? Y eso a otros no les gusta porque no actúa igual que ellos, todo eso. Por eso los hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. A veces esa es nuestra cruz de nosotros, que nosotros tenemos que llevar esa cruz desde el Señor todos los días. Siempre el Señor nos dijo que nosotros no vamos a vivir en un color de rosa, nada de eso. Siempre vamos a pasar luchas, pruebas, tribulaciones, todo eso vamos a pasar. Amén, hermanos. Amén. Yo quería compartir un poquito ahí en Hebreos. Hacia el Señor cada día. A veces siempre cuando ellos se van, siempre estoy orando, Señor, ten dominio y control sobre mis hijos, Señor, cubre con sangre preciosa, Señor. No permitas si ellos están queriendo hacer algo malo, no permitas que ellos puedan hacer, Señor. A veces oramos por nuestros hijos, ¿no? Clamamos al Señor por nuestros hijos para que el Señor pueda guardarlos. Hebreos 12, hermanos. Hebreos 12. Los que rechazan la gracia de Dios, dice. Amén. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que a veces no, seguid la paz con todos, dice. La paz. Que nosotros tenemos que seguir la paz con todos. Muchas veces, a veces no hay esa paz. A veces dentro de la iglesia tenemos todavía muchas faltas de perdón, tenemos todavía. Hay muchas cosas que tenemos dentro de nosotros todavía, ¿no? Pero acá el Señor nos dice seguir la paz con todos, dice. Amén. Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sabemos que nosotros ya obtuvimos la salvación, pero nosotros, como dice, no vamos a tener una pérdida de la herencia, ¿no? Que no vamos a poder estar cara a cara con el Señor. Por eso el Señor nos dice que tenemos que seguir la paz con todos. Hay muchos todavía hijos de Dios, ¿no, hermanos? Que tenemos todo eso. Y eso es muy doloroso, hermanos. Yo he tenido eso, tiempo he tenido. Venía alguna cosa, me acordaba, volvía a sangrar y me dolía. Y eso es feo, hermanos, ¿no? Es feo pasar todo eso. Pero hay todavía hermanos que no han renunciado todo eso. A veces dice, ¿qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces nuestro prójimo es nuestro enemigo mismo. A veces eso nos cuesta también, ¿no? Amar todavía nos cuesta a muchos. No, dice, pero seguir la paz, dice el Señor, con todos que no tenemos que hacer excepción de nadie. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros tener mucho cuidado con eso, porque hay muchos, ¿no? Que está pasando todo eso. Hay muchos que por un hermano que no le agrada y no quieren otros hermanos que le hablemos a ellos porque no le agrada a esa persona. Y nosotros no podemos actuar de la misma manera con ellos, no podemos ser contagiados de su amargura nosotros también, amén. La palabra es para todos, porque el Señor vino a morir por todos, dice amén, hermanos. Amén. No sé si podemos elevar una alabanza, ¿no, Amén. pastor? Hermano Juan, una alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
hermano. Dice, no, si no fuese el amor de mi Cristo, Amén. Aleluya. ¿qué sería de mi alma? Amén. Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi alma? ¿Quién vino al rescate del hombre perdido y sin Dios? Si no fuese el amor de mi Cristo, ¿qué sería de mi vida? Seguiría yo siendo azotado y esclavo por el vil engañador. No soy rescatado con oro, ni plata, ni piedra preciosa. No soy rescatado con cosas terrenas que no tienen valor. No soy rescatado por ritos, ni rezos, ni obras humanas. Mas soy rescatado a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre rescatado yo fui. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy. A precio de sangre rescatado yo fui. Si fuese por cosas terrenas el rescate del hombre, el sacrificio de Cristo no tendría sentido ni tampoco valor. El precio de un alma es el precio más alto de todos los siglos. Por eso el rescate del hombre es a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre, a precio de sangre, a precio de sangre vertida en la cruz. A precio de sangre de mi Salvador Jesús yo soy.
dulce que es la palabra al paladar. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por estar reunidos una vez más. Amén. Sí, amén. Gracias por su amor, por su misericordia, por el cuidado que Él tiene de nosotros. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Gracias por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias porque Él nos justificó delante del Padre. Amén. Amén. Y Gloria abrió a el Dios. camino para que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre confiadamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor, gracias le doy al Señor por todas las cosas que estamos viviendo. Gracias le doy al Señor por la fortaleza, por la paz que Él pone en nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias por esta palabra que estamos compartiendo, que es tan importante. Amén. Para la vida del creyente, Sí, amén. para el Hijo de Dios, para que pueda obtener victoria. Amén. ¿Cuántos años podemos pasar dentro de la vida de iglesia sin que nuestra alma sea santificada? Amén, amados hermanos. Y cuánta derrota nos trae a nosotros personalmente todas estas cosas. Amén. Pero qué importante es poder saber que Jesucristo llevó a la muerte toda nuestra naturaleza de pecado, aún nuestra alma. Amén. Los sentimientos que a veces están ahí como bien enseña la Escritura, ¿no? Parece historia lo que se cuenta en el libro de Josué, pero es tan real con lo que ocurre en la vida del creyente. Amén. Estamos dentro de la vida de iglesia, como vemos, Israel ya estaba en posesión de su herencia. Sin embargo, Adonisedec primeramente, después toda la confederación que se levantó para combatir contra Gabaón, y vemos como en tipo y en figura son encerrados en la cueva, y así muchas veces ocurre en nosotros, ¿no? Nosotros estamos en posesión de nuestra herencia, pero dentro de nosotros todavía hay cosas que no han sido tratadas por la palabra del Señor. Y así, ¿no? Tal como en el tipo, Josué los encerró ahí, ¿no? Pero dice que no los dejó para siempre. Una vez que persiguió a los más pequeños, fue y llamó a los príncipes, a los valientes, y puso los pies, hizo que ellos pusieran los pies sobre el cuello de estos reyes, y él les cortó la cabeza. Amén. Y me trae a la memoria un pasaje que el Señor me había dado hace muchos años, que dice: levántate y contiende con él en batalla, ¿vio? Y eso es algo que los valientes solamente hacemos. No es fácil vencer los sentimientos de nuestra alma que están ahí escondidos, porque a veces no los identificamos. Eso es lo peor, que a veces no lo identificamos y se manifiestan en nosotros, y nosotros pensamos que es parte normal de la vida del creyente. Pero el Señor, por medio de su palabra, nos hace ver que eso pertenecía a la vieja vida, y que ahora nosotros como valientes tenemos que poner la cabeza ahí, declarar lo que el Señor ya lo cortó en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos. Amén. Gracias le doy al Señor por eso. Amén. Amén. Que podemos ver estas cosas, hermanos amados. Cuánto tiempo nosotros mismos, aún en este mensaje de la gracia, hemos estado cautivos. Yo personalmente he experimentado estar en la gracia, haberme gozado de mi salvación, de la justificación de mis pecados, de todo lo que el Señor había provisto. Sin embargo, mi alma controlaba todavía este vaso de barro que representa a Gabaón. Amén. Este vaso de barro era controlado por los, como decía mi esposo ayer, por los 5 sentidos, por lo que sentíamos, por lo que veíamos en la humanidad del otro hermano, por lo que oíamos de lo que otro hermano decía y nos dolía, ¿no? Viviendo a través de los sentimientos. Pero gracias al Señor que Él trajo su palabra en su momento, y ahora podemos identificar. Y como Pablo dijo, todavía no lo hemos alcanzado todo, pero en lo que hemos alcanzado queremos permanecer firme. Amén. Amén. Que el Señor bendiga, hermano, que Él abra los ojos del entendimiento de nosotros que estamos aquí, de los hermanos que nos miran por Facebook, para que ellos también puedan disfrutar estas cosas. Esto nos trae victoria a nosotros, hermanos.
De esta manera podemos disfrutar el Evangelio, ¿vio? Como yo Aleluya, siempre gloria a digo, Dios. disfrutemos el Evangelio, disfrutemos. No podemos hacerlo si estamos gobernados por nuestra alma todavía. Amén, amados hermanos, que el Señor traiga luz a nuestra vida y nos dé victoria sobre cada circunstancia que se presente en nuestra vida. Amén. Amén. Que Él siga bendiciendo. Amén. Amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos oído. Amén. Gloria a Y Dios. fíjese qué maravilloso. El Señor quitó todo lo que impedía. Y si hay alguna cosa que se manifiesta, nosotros ya sabemos dónde tenemos que ir. Tenemos que ir a la victoria que Cristo obtuvimos por medio del sacrificio de Cristo. Él ya lo llevó ahí, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más resucitó. ¿No? Y ahora nosotros podemos servir al Señor por medio del Espíritu, ¿no? Por medio de la vida que se va manifestando en nosotros. Amén, hermanos amados. Gracias damos al Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Vamos a levantar la ofrenda, el hermano Jesús va a levantar la ofrenda. Y después tenemos al pastor que nos va a traer la palabra en esta mañana. Amén, hermanos amados. Gracias, Jesús amado. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.
a cada hermana, a cada hermano. Y bueno, le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven por Facebook. A la hermana Estela que... Ah, está. Yo pensé que no había venido. Hermano Fabio. Bueno, hermano Fabio, hermana Andrea, que el Señor le bendiga, gloria al nombre del Señor. A la hermana Andrea, a Timoteo, a la hermana Mari del Mirador también que está mirándonos, Alejandro, el Señor bendiga grandemente. El miércoles tenemos reunión de diáconos. La reunión comienza a las 18 horas, así que a las 4:30, el miércoles, diáconos y diaconisas. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a concluir con lo que estamos hablando sobre el libro de Josué, en el capítulo 10. Pues nosotros veíamos, y yo quería resaltar en esta mañana, el proceder de Dios para con sus enemigos. ¿No? Y el proceder de Dios para con sus enemigos, nosotros tenemos que tener el mismo proceder, ¿no? En el sentido que tenemos que estar de acuerdo con Dios, ¿no? Porque si no estamos de acuerdo con Dios, vamos a ser igual que Saúl, ¿vio? ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? Sí. A ver, otro hermano. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? Dios le mandó a Saúl a pelear contra los amonitas, creo que fue. No me acuerdo bien del pueblo. Y bueno, y siempre fue un desobediente. Saúl siempre desobedeció al profeta de Dios, ¿no? Él era un rey escogido por el hombre. No fue, si bien Dios después permitió que él fuera levantado, pero no fue la voluntad de Dios como en el caso de David, como en el caso de David, que a David lo escogió Dios y lo puso Dios en el trono. David es un tipo de Cristo y Saúl es un tipo del hombre natural, ¿no? Era un hijo de Dios Saúl, igual que nosotros, pero era el hombre natural. Y dice en Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Entonces, por más que tenía la palabra, porque la palabra era Samuel, y Samuel le hablaba y le decía a Saúl tenés que hacer así. Y él lo escuchaba, lo amaba con mucho amor a Saúl. Si usted estudia la historia, lo amaba muchísimo, creía profundamente en Saúl, pero le desobedecía. Le desobedecía porque él tenía una naturaleza humana, ¿no? Que no entendía él, no podía entender por qué las cosas las tenía que hacer como Dios ordenaba, ¿no? Y así nosotros nos pasa cuando vivimos en el hombre natural. Nosotros no entendemos las cosas espirituales y entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? No entendemos por qué tenemos que estar sentados en la banca y escuchar la palabra de Dios. O no entendemos por qué se hacen las cosas así, si se podrían hacer así. Bueno, y así. Y Saúl era un hombre que Dios le había dicho que destruyera a los amalecitas, a los amonitas, no me acuerdo. A los hijos de Amalek. Y él fue y peleó contra los amalecitas, pero se guardó lo más gordo. Pero Dios le dijo que se destruyera todo, no tenía que dejar nada. Pero él dejó lo más gordo. Mirá qué lindo cordero, mirá qué linda vaca, todo. Esto va a venir bien para el sacrificio a Dios. Fíjese la intención que tenía. La intención que tenía Saúl de guardarse esos animales para ofrecerle el sacrificio a Dios no era para negociar él con esos animales y volverse más rico. Buena intención tenía. Pero después Dios le dijo a Saúl, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios? No, es mejor obedecer a Dios que los sacrificios, ¿no? de los toros y de los machos cabríos y de los becerros. Es mejor obedecer a Dios. Entonces, Saúl era un hijo de Dios, pero no entendía las cosas espirituales
Vamos a interpretarlo así. Y por eso desobedecía a Dios. No es que él no amaba a Dios, él amaba a Dios. Él amaba a Samuel. Samuel era el profeta. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que estar de acuerdo con Dios en la destrucción de todos nuestros enemigos. De todos nuestros enemigos. Es como leía la hermana Romero, ¿no? Que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, ¿no? Tenemos que juzgarnos. Por eso vio que cuando ustedes empezaron a venir al camino de esta gracia, nosotros primeramente le decíamos que el juicio comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros mismos. Pero para poder juzgar algo tenemos que verlo. Y entonces dice que la palabra es el espejo que nos muestra a nosotros lo que está delante de sí, ¿no? ¿Y qué nos muestra? Y bueno, todo lo que estamos viendo, que hay orgullo, que hay vanagloria, que hay idolatría, que hay inmundicia en nuestra alma, pero nosotros somos salvos. Nosotros estamos en la gracia, tenemos vida eterna, sí, pero la inmundicia todavía está ahí. Esa inmundicia, ¿por qué? Porque todavía no hemos permitido a la palabra de la gracia, no le hemos permitido lavarnos, santificarnos, como dice la Biblia, ¿no? Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y sin esa santificación, nosotros no podemos ser felices. Porque ¿quién puede ser feliz con la inmundicia? Usted o yo no podemos ser felices en un chiquero. No sé si usted conoce un chiquero. Bueno, un olor terrible en un chiquero, todo suciedad. Y ahí no podemos ser felices. Nosotros somos felices en un lugar limpio, ¿no? Aseado, perfumado, ¿no? Decorado y todo eso. Cuanto más limpio, más felices somos, ¿no? Y bueno, y así Dios, como conoce nuestra conformación, que nosotros necesitamos ser santificados para ser felices, entonces Él trata de limpiarnos desde adentro hacia afuera, por medio del agua del lavacro, que nosotros ya lo hemos visto. El agua del lavacro es la palabra de Dios, que nos limpia. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Entonces la intención, cuando miramos estas cosas, no es ofender, ni herir, ni lastimar a nadie, sino perfeccionar a los hermanos para que puedan vivir esta nueva vida. Amén, gloria a Dios. Para que puedan vivir y que sean felices. Yo siempre le dije a mi esposa, no me gusta meter a los hermanos en una organización ni en un esquema de doctrinas, mandamientos y estatutos que tienen que cumplir. No me gusta eso. Porque yo creo que la gracia me transformó a mí. La gracia me transformó a mí sin estar metido en ninguna de esas. Vio como dice Colosenses, ¿no? Cuando dice, ¿por qué os sujetáis a mandamientos y a doctrinas de hombres? No manejéis, no gustéis. Dice que esas cosas verdaderamente tienen su reputación, pero se desgasta con el uso, dice, ¿no? Entonces, qué maravilloso lo que Dios hace con nosotros en este Evangelio de Gracia, que nos quiere santificar desde adentro. Ya santificó nuestro espíritu. ¿Cómo Dios santificó nuestro espíritu? ¿Alguien sabe? ¿Cómo Dios santificó nuestro espíritu? Se hizo uno con nuestro espíritu. Cuando Dios está en nuestro espíritu, está santificado. No hay nada que santificar ahí. Por eso nosotros con el espíritu no podemos pecar. Pero con el alma sí podemos pecar. Entonces la vida que está en nuestro espíritu se tiene que trasladar. ¿Vio como el agua que viene de arriba? Como una cascada. Bueno, la vida del espíritu tiene que venir y descender hasta nuestra alma. Cuando la vida que está en la palabra, que está en el espíritu, que está en nuestro espíritu, desciende a nuestra alma se santifica por medio de esa vida que recibe nuestra alma, por esa agua, por esa cascada, ¿vio? Y el cuerpo la termina manifestando. Y así es el orden divino. Estas cosas son maravillosas. A mí me encantan estas cosas porque son las cosas que hemos podido vivir. Nosotros no somos las mismas personas que fuimos hace 10 años.
ni hace 15 años, ni hace 20 años. Le puedo decir, hermano, que nosotros éramos un desastre como cristianos. Un desastre era, ¿no? Pero la gracia nos perfeccionó. Aleluya, gloria a No Dios. estamos perfeccionados al 100%, pero hemos sido transformados en nuestro interior, ¿no? Porque yo no quiero ser diferente exteriormente, pero mi interior tiene que ser transformado por la palabra. Y entonces vamos a leer, hermano, le terminé con el concepto de Saúl, ¿no? Que Saúl desobedeció a Dios, pero era un cristiano, era un israelita, digámoslo así, era uno del pueblo de Dios. Vamos a leer ahí en Josué, y yo quería que ustedes vieran, ¿no? Y que nosotros tenemos que decir amén a lo que Dios da muerte, a lo que Dios mata, porque dice que Él hizo caer granizo del cielo, ¿no? Y mataron más los granizos del cielo que cayeron que los que mataron los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Está en el capítulo 10 del mismo libro de Josué. Creo que cuando hablamos de Azeca, en el versículo 11 podíamos leer, hermano, a ver si por ahí está. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Dios mató y los mató, Dios los mató. Ahora Dios, cuando mata a alguien, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Sí, pero me parece que... No. Acuérdense que nos vivimos guiados por los sentidos. No podemos ser guiados porque los sentidos nos van a llevar a nosotros, ¿no? A razonar, como lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y ese razonamiento nos va a llevar a estar en contra de lo que Dios hizo. Dios mató con piedras que caían del cielo a más enemigos que los hijos de Israel. ¿Y qué decimos? Amén, Señor. Amén. Tenemos que estar de acuerdo con lo que hace Dios, ¿no? Porque lo que Dios hace es beneficioso para nosotros. ¿Para quiénes? Para aquellos que somos sus hijos, ¿no? Dios nunca va a hacer algo que nos dañe a nosotros, que nos perjudica a nosotros. Dios nunca lo va a hacer. Dios siempre va a hacer lo mejor por nosotros. Es como que nosotros hacemos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero Dios es mucho más Padre que nosotros, mucho más Padre que nosotros, ¿no? Y eso que nosotros amamos a nuestros hijos, pero nuestros recursos son limitados cuando los recursos de Dios son ilimitados. Entonces, vio que acá Dios mandó grandes piedras y mató a estos de Azeca. No eran de Azeca, eran de Bet-Herón, y los hirió hasta Azeca y Maceda, ¿no? Y bueno, frente a este hecho, frente a lo que Dios hizo acá, ¿qué decimos nosotros? Amén, Señor. Amén. ¿Vio? Ahora, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él mató al hombre viejo, al hombre pecador. Él los puso ahí, lo puso en las manos, porque si Dios no hubiera querido que Jesucristo cayera en las manos de los pecadores, no hubiera caído Jesucristo en las manos, no le hubieran tocado un pelo. Todo lo que le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo era porque el Padre lo permitió. Dios lo permitió, ¿no? Y aún Jesús, cuando estaba delante de Poncio Pilato, le dijo: ¿Tú crees que tienes potestad sobre mí? Pero tú no tienes potestad sobre mí, porque yo puedo orar al Padre y mi Padre manda cuántas legiones de ángeles, no me acuerdo cuántas legiones de ángeles podía el Señor invocar. ¿Cuántas? 2 legiones de ángeles. Y bueno, y me rescatarían de tu mano, ¿no? Yo estoy acá frente a ti, ¿no? Porque Dios lo permite, ¿no?
Lo permitió Dios, el Padre permitió que el hombre pecador tocara al Hijo y que lo matara al Hijo. Y bueno, y frente a eso, ¿qué decimos? Amén, Señor. No podemos no estar de acuerdo con lo que Dios hizo. Ahora fíjese, Dios en la persona de Jesucristo, Él llevó a la cruz a nuestro viejo hombre. Cuando Él llevó al hombre viejo a la cruz del Calvario, no llevó solamente su carne o su culpa, no llevó su culpa, sus pecados, sino que llevó a todo el hombre viejo, su carne, su alma y su espíritu lo llevó a la cruz y lo crucificó al hombre viejo. Todo el hombre viejo fue crucificado. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Amén, Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Una vez que eso es fácil aceptarlo, eso para nosotros fue fácil aceptarlo. Pero ahora, no tenemos que ver que la intención de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Y cuando dice eso, está hablando de que la intención de Dios es que todos nuestros enemigos, ¿no?, experimenten la muerte. ¿Qué enemigos? Los que tenemos en nuestra alma. Nosotros tenemos que permitir que estos enemigos que están en nuestra alma mueran. No hay otra forma. No podemos hacer alianza con estos enemigos. No podemos hacer alianza. Tenemos que permitir la muerte de estos enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Lo que hemos visto en el capítulo 9, en el capítulo, ahí los fuimos conociendo, a los enemigos como Adonisedec, como Oán, como Pirien y otros enemigos que están en nuestra alma. Dios, en la santificación, a cada uno de nosotros, Dios quiere que esos enemigos mueran, ¿no? Tienen que morir. No hay otra forma para que nosotros podamos poseer nuestra herencia. Si esos enemigos no mueren, nosotros no podemos ser elevados a los lugares celestiales. No podemos ser elevados a los lugares celestiales. Esos enemigos nos van a impedir. Esos enemigos no pueden introducirse, no pueden alcanzar los lugares celestiales. Esos enemigos, antes de que nosotros estemos en los lugares celestiales, literalmente, antes que estemos en los lugares celestiales, esos enemigos que están en nuestra alma tienen que morir. Pero para que mueran esos enemigos, tienen que tener nuestro consentimiento. Usted, tiene que asentir con su voluntad, con su cabeza. Sí, Señor, estoy de acuerdo, quiero que muera. Ahora fíjense cómo mueren estos enemigos. Estos enemigos en nosotros no mueren por medio de la cruz, porque no los vemos, son espirituales, son sentimientos y pensamientos a intenciones que no se ven, pero que están en nosotros. Entonces, ¿cómo hizo Dios para matar a nuestros enemigos? Por medio del Espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu es la vida que está en nuestro espíritu. El Espíritu es la palabra, pero lo que mata a nuestros enemigos que está en nuestra alma es el Espíritu. Es tanto la vida que se traslada de nuestro espíritu a nuestra alma, y también es la palabra de Dios. Es por medio del Espíritu. Entonces, por eso, el apóstol Pablo, del capítulo 7 al capítulo 8 de Romanos, nos lleva a nosotros a vivir en el Espíritu. Vamos a leerlo ahí, a ver. ¿Se entiende? Yo le hablo así, hermano, para que ustedes tengan un orden en el entendimiento, que ustedes entiendan cómo es el proceso, cómo se procesa eso en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que, en la medida que vamos entendiendo el proceso, nosotros tenemos que ir caminando en base a eso que entendemos. Bueno, entonces Dios está en mi alma, Dios quiere santificar mi alma, Dios está en mi espíritu, ahora Dios quiere santificar mi alma. ¿Con qué Dios santifica mi alma? Con el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La vida de Dios que está en mi espíritu es el Espíritu, pero el Espíritu también es la palabra. Entonces Dios quiere usar la vida de Dios que está dentro mío y quiere usar la palabra que yo escucho por medio de aquellos que Dios levantó en la iglesia. Y entonces voy siendo santificado. ¿Qué íbamos a leer? Romanos, ¿no? 8. Sí, leemos un poquito ahí, desde el 1 hasta el... Yo te digo hasta dónde, Nico.
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, ¿vio? ¿Por qué nos lleva a nosotros a vivir en el Espíritu y no en la carne? Porque en la carne, ¿no?, están los enemigos que nosotros tenemos. Amén. ¿No? No vivir en la carne. Bueno, pero la carne no es el alma, ustedes me dirán. La carne no es el alma. La carne es una cosa y el alma es otra. Y es verdad, porque la carne representa a Gabaón, ¿no? La carne representa a Gabaón, pero a Gabaón, en el cristiano, ya nosotros ya nos hemos arrodillado, nos hemos humillado y nos hemos presentado delante de Dios como siervos, no como esclavos. Vio los gabaonitas que ellos llegaron a ser esclavos de los hijos de Israel. Bueno, entonces está Gabaón que se rinde, pero en el alma están los enemigos que se rebelan contra Gabaón. Esos enemigos tienen que ser muertos. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios con eso. Dios quiere que estén muertos esos enemigos, porque Él sabe que sin la muerte de los enemigos que tenemos dentro de nuestra alma, nosotros no vamos a poder vivir una vida espiritual, no vamos a poder manifestar, no se va a poder edificar el cuerpo de Cristo, no se va a poder heredar todas las promesas que Dios nos ha dado en Cristo. Hay muchas cosas que no se podrán hacer. Por eso es muy necesaria la santificación de nuestra alma. Pero la santificación de nuestra alma, y con esto termino, ¿no?, ocurre con el consentimiento de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no?, de que estos enemigos que están en nuestra alma sean muertos. Tienen que morir, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo le pido al Señor la santificación. La santificación es, por un lado, la muerte de nuestros enemigos, por un lado es la muerte de nuestros enemigos ocultos, y por el otro lado la santificación es la vida que se proyecta del Espíritu a nuestra alma y nos gobierna. ¿Se entiende? Entonces fíjese, los dos lados de la santificación. Por un lado, la santificación mata, y por el otro lado, la santificación nos da vida. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso esto. Qué maravilloso. Y nosotros necesitamos la vida de Dios, ¿no?, para poder nosotros, o Dios con nosotros, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces ahí vamos a terminar con esta meditación, vamos a terminar en el libro en el capítulo 10. Acuérdese que la santificación del alma es algo que Dios quiere que ocurra. Dios quiere que usted santifique su alma. Dios no va a santificar su alma si usted no quiere. Ahora, Dios le muestra los enemigos que hay en el alma. Y usted dice, no, yo no quiero que esos enemigos mueran. Entonces no puede producirse la muerte de esos enemigos. Esos enemigos se van a esconder en el alma, y en la medida que puedan salir de a uno y para gobernar nuevamente nuestra carne, y nos van a llevar a vivir en la carne, porque si estos enemigos no son muertos, estos enemigos van a surgir desde adentro, desde la cueva, van a surgir y van a querer reinar sobre la carne nuevamente, sobre Gabaón. Van a querer que Gabaón les sirva a ellos y no que les sirva a los israelitas. Gloria al nombre del Señor. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro de Josué. Este pasaje, este capítulo es muy hermoso, hermano, ¿no? Porque hablamos de la carne del creyente en el capítulo 9, ¿se acuerdan? ¿No? Esa es la carne del creyente. Ahí vimos en el capítulo 9, vimos nosotros que la carne es astuta, que la carne es engañosa y mentirosa, ¿sí?
Bueno, y así es nuestra carne. Nuestra carne era así. Pero ahora nuestra carne se doblegó ante Josué, ante nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra carne está para servir ¿a quién? Al Espíritu. Amén. Amén. Pero los enemigos no se han terminado. Tenemos enemigos, no solamente que tenemos enemigos en el alma, sino que tenemos enemigos en el espíritu. En el espíritu tenemos, en el espíritu del hombre, ¿vio? En el espíritu, en la mente, ¿no? De nosotros, en la manera de pensar que nosotros tenemos, hay enemigos muy poderosos que nos quieren llevar a nosotros a vivir en la carne y a vivir una vida humana. Y eso lo vamos a ver en este capítulo. Entonces dice, en el capítulo 11:1, eso no creo que nos vayamos del versículo 1 solamente hoy, hermanos. Y cuando yo, Javín, ¿qué oyó Javín? ¿No? Que Israel había vencido a todos los reyes que estaban en las montañas, en los llanos, ¿no? En las laderas, en todo lugar, que Israel lo había vencido a todos. Y también oyó que Josué volvió a Gilgal, ¿no? Con todo su ejército volvió a Gilgal. Gilgal es el lugar de la cortadura. Y así nos enseña, esta parte nos enseña que cada victoria que nosotros tenemos, o que Cristo nos da, nosotros tenemos que ir a la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es el lugar de debilidad. Pero también tenemos que ver que la cruz es el lugar de mucho poder. Porque en ese lugar de debilidad Dios venció. Dios venció al pecado, al mundo, a la carne, al diablo. Dios lo venció en la cruz, ¿no? Entonces es un lugar de poder. Es como que usted se le gasta la batería de su coche y usted lo lleva al cargador. ¿Vio? Nosotros tenemos una victoria, ¿no? Que Dios nos da por medio de que abren nuestros ojos del entendimiento. Dios nos da la victoria y entonces tenemos que ir a la cruz ahí. Y ahí en ese lugar de debilidad, Dios nos vuelve nos vuelve a dar nueva fuerza para seguir batallando. Amén. Porque esta batalla se termina cuando morimos, cuando salimos de este mundo. Ahí va a terminar la lucha. Mientras tanto tenemos que estar ahí. Entonces, Josué volvió a Gilgal, al campamento de Gilgal, de la cortadura. Y dice que lo oyó Javín, y cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensajero a Jobab, rey de Madón. Veo que estos son enemigos que están dentro de nosotros. Al rey de Sinrón, al rey de Ascas, y a los reyes que estaban en las regiones del norte, en las montañas, y en el Arabat, al sur del Siriné, ¿no? En los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al jebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Y estos salieron con ellos, todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón, ¿vio? Para pelear contra Israel. Fíjese los enemigos que tenemos nosotros. ¿Y qué hace el diablo? El diablo nos distrae a nosotros. ¿De qué manera nos distrae el diablo? Nos hace pelearnos entre nosotros. Esa es la distracción. Nos divide para que estos enemigos que están dentro de nosotros todavía, en vez de pelear nosotros en contra de estos enemigos que están dentro de nosotros, ¿no? El diablo nos hace que nos peleemos entre nosotros. Y mientras que nosotros nos peleamos, él sigue reinando, él sigue controlando. Y nosotros no llegamos a ser un hombre, una mujer espiritual,
sino que somos niños carnales, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que entenderlas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra señores, contra gobernantes en las regiones celestes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando oyó esto Javín, ¿no? Rey de Azor, fíjese, ¿no? Y acá Javín habla de la mente, ¿no? De la mente, de nuestra mente, pero en lo natural. No de la mente del hombre viejo, porque sabemos que eso, Jesucristo trató con eso en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos una mente natural, ¿no? Y es una manera natural de pensar las cosas. Esta mente natural nosotros la hemos nutrido por medio del árbol del bien y del mal. Nuestra mente está llena de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y consideramos todo conforme a eso. Pero este juicio que nosotros tenemos de nosotros mismos y que hacemos de las cosas, esto viene del árbol que comió Adán y Eva, que no le era permitido comer, pero ellos comieron. Entonces Javín habla de la mente, ¿no? De la mente que tenemos nosotros. Y dice rey de Azor. Azor significa vallado, ¿no? Entonces nuestra mente está vallada, está encerrada, por así decirlo. Está encerrada. Y este Javín, rey de Azor, envió a Jobab. ¿No? Jobab significa vociferador, ¿no? Es la carne hablando, el hombre natural hablando, razonando. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. En la iglesia no es que habla el pecador, no el hombre pecador, porque la Biblia dice que ningún pecador se levantará en la asamblea de los justos. Pero se puede levantar el hombre natural en medio de nosotros. Y es un vocinglero. Él se deja llevar por su razón. Él se deja llevar por su mente no santificada por la palabra. No, todavía Dios no gobierna la mente del cristiano, no del hombre natural, porque no olvidemos que Saúl era un israelita y el hombre natural es una persona salva, es una persona que recibió a Jesucristo como Señor, pero todavía se guía o se maneja conforme a la mente natural, ¿no? Y él razona todo, él cuestiona todo, ¿no? Y vocifera. Él vocifera lo que está en su mente. Él se lleva por la lógica. En la fe no hay lógica, ¿no? La lógica está en la ciencia, por ejemplo. Por eso, como la ciencia no tiene prueba de la existencia de Dios, termina diciendo que Dios no existe. Pero si hubieran una prueba de que Dios existe, entonces aceptarían la persona de Dios. Pero como ellos creen que Dios no existe, que lo que existe es una fuerza, es una energía, ¿no? Que le da vida a todas las cosas, un átomo vaya a ser, ellos creen así, pero ellos son llevados por su propia mente, por su propio razonamiento. Y a veces en la iglesia pasa así, traemos esa manera de pensar a la iglesia, pero no olvidemos que cuando nosotros somos guiados por estos reyes, estamos poniendo obstáculo al avance, ¿no? de la vida de Dios en nosotros. Así como estos reyes estaban para poner obstáculo a lo espiritual. Todo lo que es espiritual es obstaculizado por enemigos que están dentro de nosotros, tanto en nuestra alma como en nuestra mente, ¿no? Por eso Colosenses creo que dice que no tenemos que tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, no nacidos de nuevo, ¿no? Y estamos, como decía el hermano Juan, somos ovejas.
¿no? Se nos compara con la oveja. La oveja es un animal que se deja conducir, que no tiene la forma de defenderse, que no tiene cómo defenderse la oveja si es atacada. Por eso está un pastor cuidándola, ¿no? Por eso el Señor nos cuida a nosotros, porque nosotros no podemos defendernos, no de nada. Pero acá está este rey, y cuando yo, Javín, gloria al nombre del Señor, es decir, la razón, rey de Azor, que Josué había vencido a todos los otros reyes, entonces se armó buscando aliados, otros reyes, y dice que la cantidad de aliados que este rey encontró eran más numerosas que la arena del mar. Imagínense los ejércitos que habrá, la cantidad de gente, carros de a caballo, ¿no? ¿Cuánta cantidad habrá visto? Todo eso para pelear contra Israel. Por eso, nosotros decimos que la carne, nuestra carne, asistida por nuestra alma no santificada, asistida por la mente no santificada, es un gran enemigo, tiene un poder muy grande la carne, porque dentro de nosotros hay enemigos poderosos que van a tratar de impedir a la vida que está dentro de nosotros reinar sobre nosotros. ¿Entienden? Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros que hay eso. Y entonces nosotros tenemos que siempre ir al Señor para la victoria. ¿No? Porque, ¿qué hizo Gabaón? Gabaón fue a Josué, a pedirle ayuda a Josué. Y Josué le dio la victoria. Ahora vamos a ver cómo van a obtener Israel la victoria sobre estos reyes. Y entonces envió a Jobab, vociferador, rey de Madón, ¿no? Madón significa contención. El hombre vociferador es un hombre contencioso. La mujer vociferadora es una mujer contenciosa. ¿Qué es un vociferador? Una persona que depende de su razonamiento, ¿no? Que está encerrada en su pensamiento, en lo que ella aprendió de su abuela, de su madre, de su tía, de no sé de quién más. Entonces está encerrada ahí, se fortalece ahí, está fortalecida ahí. Pero Dios quiere eliminar eso en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que dejar toda enseñanza que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quien sea, la tenemos que dejar de lado. Tenemos que aceptar la nueva enseñanza que nos da Dios a nosotros por medio del Evangelio de su gracia. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque eso nos lleva a ponernos en contra de aquellos que nos enseñaron a nosotros cuando éramos chicos. Por eso Jesús, ahora entendemos la palabra de Jesús. Aquel que ama a su padre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Fíjese, ahora entendemos por qué Jesús decía eso. No, que tenemos que aborrecer, no, ellos nos van a aborrecer a nosotros. No es que nosotros vamos a aborrecer a ellos. El Señor no nos lleva a nosotros a aborrecer a nuestros padres, sino que nuestros padres nos van a aborrecer a nosotros. Por lo que nosotros aprendimos, por lo que Dios nos enseña, a no depender de las enseñanzas que ellos nos dieron, sino a depender de la enseñanza que Dios nos da. Pero ellos vociferan, ¿no? Ellos tienen un vallado ahí, están ahí encerrados en su enseñanza que recibieron de su tatarabuelo, que recibieron de la Iglesia Católica, que recibieron de la idolatría, todo eso, están ahí encerrados ahí y no es fácil sacarlos de ahí. ¿Cómo salimos nosotros de ahí? Por medio del Evangelio, ¿no? Por eso ahí también en Romanos capítulo 10, ¿no? Donde dice que hay que predicar el Evangelio. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿No? Como dice ahí, Nico, en el capítulo 10 Romanos. Porque nosotros tenemos que tratar de que nuestros queridos familiares, también salgan de todo ese engaño que ellos tienen,
que fueron engañados a través de sus abuelos, pero no a propósito, fue lo que había en aquel tiempo, pero ahora la verdad, la luz vino al mundo y ahora se manifiesta la luz para que nosotros alcancemos nuestra comunión con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque Dios es nuestro creador. Él nos hizo para Él mismo, nos hizo. No nos hizo para que nosotros tengamos una vida de felicidad en este mundo sin Él. En el versículo, Nico. Capítulo 10, dice, sí. En el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y fíjese que, desgraciadamente, ahora Dios hace que lo que Él nos enseña, hace que nuestros parientes nos odien y nos desprecien. Nosotros tenemos que escoger, o nos quedamos del lado de Dios, o nos quedamos del lado de nuestros parientes que nos educaron. Tenemos que escoger. Si nosotros rechazamos a Dios y permitimos que estas enseñanzas y estas formas de vida que ellos nos transmitieron a nosotros nos gobiernen, entonces nosotros nunca vamos a alcanzar, como hijos de Dios, nunca vamos a alcanzar la herencia. No vamos a alcanzar la herencia. No, ya no es que nosotros vamos a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación ya la alcanzamos. Ahora ya la tenemos. No es que estamos luchando por nuestra salvación o nuestra justificación o estamos luchando por la vida eterna. Estamos luchando por algo que no tenemos, que no hemos alcanzado. Por ejemplo, un cuerpo resucitado conforme a la gloria suya. Amén. No lo hemos alcanzado, lo tenemos que alcanzar eso todavía. Y para poder alcanzar tenemos que vencer estos enemigos que están dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿no? A Javín, al razonamiento, a la mente, mi mente, la mente del hombre natural. Cuando todos renunciamos, nosotros no podemos vivir sin una mente. El cuerpo tiene que tener una mente, una manera de pensar, una manera de apreciar las cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Si nosotros nos deshacemos de la mente del hombre natural, ¿con qué mente pensamos? ¿Con cuál? Con la mente de Cristo. Ahí está. Y la mente de Cristo va a estar siempre en oposición a las enseñanzas de tradiciones que hemos aprendido de la Iglesia Católica, de nuestros padres o aquellos que nos educaron a nosotros. Ya tenemos otra manera de pensar, ¿no? Entonces, vencemos a Javín en Azor. Vio que este Javín está ahí, en Azor, en un lugar, ¿no? Bien vallado ahí, ¿vio? Y bueno, y no es fácil vencerlo, vamos a ver que no es fácil vencerlo. Y envió a Jobab, lo vuelvo a repetir, vociferador. Entonces, el vociferador es aquel que está a favor de Javín, no a favor de la nueva creación. Un vociferador es una persona que vocifera, dice cosas, ¿no? Como que fueran verdad, como que fueran la verdad absoluta, pero que no tiene apoyo bíblico, que no está basado en las Escrituras, pero es un vociferador. Entonces fíjese que, y con esto vamos a terminar, fíjese que nosotros no solamente tenemos que ir en contra de la enseñanza que nos dieron nuestros padres, la educación que nos dieron de nuestros padres para aceptar otra enseñanza y otra educación, que es la educación de Dios, ¿no? Sino que nosotros vamos a tener que rechazar, ¿no? Por así decirlo, así como rechazamos la educación que nos dieron nuestros padres, vamos a tener que rechazar la voz del vociferador dentro de la iglesia. Porque hay vociferadores dentro de la iglesia que dicen que predican el Evangelio, pero no predican el Evangelio. Predican
doctrinas y mandamientos y doctrinas de hombres. Eso, y nosotros no tenemos que aceptarle a ellos, tenemos que ir en contra de ellos. Porque si nosotros aceptamos lo que ellos dicen, cuando sabemos nosotros que lo que ellos dicen están en contra de la palabra de Dios, entonces nos hacemos uno con ellos y estamos rechazando lo que Dios nos está enseñando. Entonces lo que Dios me enseña a mí, para mí eso es valiosísimo, porque me lo enseñó Dios. ¿Entiendes? No me lo enseñó ningún hombre. Estoy acá sobrepasando al pastor que también enseña. No, porque usted tiene una relación con Dios. No solamente Dios le enseña cuando usted está en la iglesia, cuando usted está en su casa, lavando, planchando, caminando por la calle, Dios le sigue enseñando. Y no podemos ir en contra de esa enseñanza. Si usted va por la calle y ve una peregrinación, mi papá me enseñó que tengo que ir a la peregrinación, ya no podrá ir detrás de la peregrinación, llevando en su hombro al santito, ya no podrá hacer eso. ¿Por qué? Ya no lo podrá hacer porque Dios le enseñó otra cosa. El espíritu que está en usted no va a estar de acuerdo con eso. Y bueno, mi padre tomaba porque los hombres toman vino, ¿no? Y ahora vemos la botella de vino, el vaso de vino, y ya no voy a tomar. ¿Por qué no voy a tomar? Porque Dios me enseñó otra cosa. ¿Entiendes? Tenemos otra educación. Ahora, siendo grandes, ¿no? Los jóvenes son jóvenes todavía, pero nosotros siendo grandes tuvimos que ser reeducados. Pero ahora el que nos educó, el que nos enseñó, ¿quién es? Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Podemos ir en contra de su enseñanza? No, pero hay muchos vocifleros, muchos habladores, ¿no? Que nos quieren llevar a vivir una vida. Si tienen alguna pregunta porque quieren entender mejor, vengan en la semana, hablen conmigo para poder conversar, tráigase una docena de facturas, y bueno, no provee abundantemente, no importa, tomamos un vasito de agua y nos podemos hablar de la palabra del Señor. Vamos a alabar al Señor. Siéntase bendecido por la palabra, hermano. Amén, gloria a Dios. Nos alegramos que la hermana Estela esté en esta. Me dijo Nico que no iba a venir, pero un poco, gracias al Señor, que a veces se equivoca para bien, hermano. Amén. Serviste, Nico, terminamos. Amén, amados hermanos, damos gracias al Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a orar por la hermana Estela. Vamos a orar, hermanos, por la hermana Estela, que está un poquito ocupada. Señor amado, estamos delante de tu presencia. Gloria a Dios, En esta alabado hora, sea tu Señor. nombre. Tú sabes, Señor, lo que aqueja a nuestra hermana Estela, Señor. Tú sabes esta gripe que ha sobrevenido sobre su vida, Señor. Ese anhelo del Espíritu, Señor, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y la declaramos sana, libre, Señor. Y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está sana, hermana. Amén, gloria a Dios. Amén. Alábele al Señor, hermano, glorifique su nombre. Vos desees la presencia del Señor. Como el barro en las manos
Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos va santificando, Señor, y nos va transformando a tu misma imagen. Te pedimos, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que por medio de esta palabra, Señor, tú produzcas la transformación en nosotros, Señor. Que esa vida que está en nuestro espíritu, Señor, pueda trasladarse a nuestra alma y pueda verse manifestada, Señor, a través de este cuerpo, de este vaso de barro. Señor, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor amado. Oh, Señor, gracias te damos porque ahora sabemos, Señor. Antes no sabíamos cómo vencer, pero ahora sabemos que podemos vencer por medio de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. De lo que tú has producido en nosotros y de lo que vas produciendo a través de tu palabra. Sí, amén, Señor. Oh, Padre amado, gracias porque ahora descansamos en ti, sabiendo que tú harás mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Amén. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, acompáñalos de regreso a sus hogares, Señor, y que tú puedas manifestarte, Señor, a través de nosotros en todo momento y en todo lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.